Sí, efectivamente, estas últimas velas de 4 horas corresponden al SP500. Ya podéis ver por aquí también a la derecha como prácticamente todos los mercados están colapsando. Incluso Bitcoin ha pegado esta pedazo vela cayendo más de un 6% en el momento que estamos grabando este vídeo. La Fed lo ha vuelto a hacer. Han comentado que el IPC no había bajado tanto como ellos esperaban en este mes de agosto e incluso la inflación subyacente, que es realmente la importante, la que se va a quedar de base en los precios de cara al futuro, no para de subir y además bastante. Analizaremos lo que está pasando en el día de hoy y lo que podría pasar también en las próximas semanas, que de momento llevamos una buena racha de aciertos, porque como os decía hace ya bastante tiempo, el mercado nunca cae completamente vertical, sino que al igual que ya vimos en otros bear markets anteriores, se va produciendo una especie de escalera donde obviamente también hay recuperaciones, pero al final, a la larga, durante todo ese periodo de tiempo, el resultado final es siempre muy negativo. Y no solo eso, sino que en este año 2022 estamos también viviendo un cambio de ciclo económico donde Estados Unidos podría perder esa hegemonía como primera potencia mundial, con lo cual esas recuperaciones en los mercados globales, sobre todo en los americanos, podrían demorarse aún más. Antes de continuar, como siempre, recordaros a los nuevos que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100 en USDT para ayudaros a sobrellevar un poco mejor este bear market. Los requisitos los tendréis al final del vídeo. También que tenéis en el primer enlace de la descripción nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde ponemos todas las noticias, incluso a veces hasta nos quedamos de madrugada, como podéis ver aquí las horas, para avisaros de las novedades del mercado. También hacemos análisis exclusivos para la gente de la comunidad y bueno, al final intentamos aportaros un valor extra de forma completamente gratuita. Así que lo dicho, tenéis en la descripción el enlace. Bien. La inflación resiste en Estados Unidos, el IPC cae menos de lo esperado y la inflación subyacente vuelve a subir a ese 6,3. La comida, los servicios médicos y los coches nuevos impulsan la tasa mensual. Por el contrario, la gasolina y la energía en general bajan respecto a julio. Obviamente, en julio estaban en máximos. El descenso de la inflación ha sido menor de lo que se esperaba. Los expertos habían previsto una tasa del 8,1, sin embargo, se ha quedado en ese 8,3. Además, esto no ha pasado solamente en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países de la eurozona. En concreto, en España veíamos que también había estado subiendo esa inflación subyacente en los últimos días, lo cual, cuando se han sabido estos datos de Estados Unidos, el mercado ha reaccionado colapsando de una forma brutal a la baja. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que mientras siga subiendo esa inflación subyacente, digamos que las bases de los precios de cara al futuro se van a poner cada vez peor, continuando con esa gran bola de nieve que se está formando desde hace bastantes años. Podemos ver incluso en los gráficos que estamos llegando a unos niveles de inicios de los años 80. Después de toda esa crisis con el petróleo, todos los problemas geopolíticos que teníamos en aquellos años, pues bien, estamos prácticamente en el mismo punto. E incluso me atrevería a decir que esa inflación subyacente seguirá subiendo aún un 3 o un 4% más, que es lo que realmente le acaba haciendo daño a la población y a la economía. Va a ser difícil concluir si los precios han dejado atrás su furia. La mayoría de las materias primas, con la notable excepción del gas y el petróleo, están por debajo de hace un año. Obviamente estas últimas estaban en máximos. Hay evidencia de una disminución de las presiones sobre los precios desde el lado de la oferta en general, pero parece insuficiente por ahora. Sin embargo, ese lado negativo es lo que acabamos de comentar. La inflación subyacente no termina de remitir, lo que podría dejar entrever que los precios se van a mantener elevados por un tiempo prolongado. Lo que estaba diciendo, esa base, ese mínimo de precios, que es lo que realmente le afecta a la población, es lo que podría continuar subiendo. La Fed ha insistido en repetidas ocasiones en que su política monetaria seguirá buscando la zona contractiva para enfriar la demanda, es decir, va a seguir subiendo los tipos de interés.
pero este nuevo dato de la inflación podría forzarlos a acelerar ese ritmo de subidas de tipos para alcanzar esa zona lo antes posible. Básicamente, cuando pasa esto, el mercado acaba crasheando y capitulando, tal cual veíamos en la imagen anterior en la burbuja de las .com, en la crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. Bien, con respecto al SP500 poco tenemos que decir ya, porque os lo venimos comentando desde hace varios meses, siempre hacíamos un repaso más o menos cada semana y veíamos el otro día aproximadamente eso a finales de agosto sobre esta vela que lo más probable era que viéramos un pequeño rebote en esta zona de aquí, intentando aguantar esta última línea de tendencia que el precio necesita romper antes de producirse esa gran capitulación y que bueno, podríamos tener un pequeño spike al alza que podría contactar en la parte de arriba de esa línea principal de tendencia bajista. Al final se ha quedado un poquito corto, esto no significa que podría llegar en algún momento, pero bueno, esta vela, sobre todo con la ayuda de los datos que nos han comentado hoy tan negativos, nos ha dejado claro que no hay demasiada fuerza alcista y con este tipo de cosas el mercado va a responder siempre a la baja. Para mí, esta zona azul es la última esperanza que tiene el SP500 y en general la mayoría de los mercados tradicionales para poder tener un impulso que no acabara llevándonos a una capitulación más grande y que podría llevar a los precios incluso un 20% más abajo o sinceramente yo creo que más. Todo pinta muy mal, la verdad, parece que estamos al comienzo de un bear market que puede ser bastante largo y en cuanto a Bitcoin vemos como prácticamente ha casi contactado en esta vela con también la línea principal de tendencia bajista que teníamos marcada con estos puntos desde el mes de abril y que es la zona de resistencia más importante que en algún momento, no digo ahora ni en las próximas semanas, Bitcoin debería romper de cara a esa próxima recuperación y futuro bull run. Pero claro, obviamente esto no tiene que suceder ya, no tiene que suceder el año que viene, podría alargarse como ha pasado en el resto de bear markets durante 3 o 4 años como mínimo. Aún así, yo espero que Bitcoin acabe marcándonos otra línea de tendencia principal un poquito menos acelerada, más o menos por aquí, esto ya lo estudiaremos cuando tengamos nuevas estructuras, porque obviamente espero que esta línea sí que acabe siendo rota mucho antes de esos 2 o 3 años, ¿no? Pero lo que me refiero es que no tendríamos por qué empezar a subir, sino que de alguna manera podríamos consolidar en precio y en tiempo hasta que la economía mundial y los mercados tradicionales volvieran a estar un poquito más estables. Esto al final son supuestos a muy largo plazo, pero nos vamos a fijar que en temporalidad diaria, como veis, estamos dentro de este primer rango que ya marcamos desde el 20 de julio y donde se ha mantenido el precio de una forma prácticamente perfecta, haciendo zigzag en rangos más pequeños, rompiendo este tipo de cuñas, buscando la base de nuevo y como os dije el otro día, teníamos que buscar liquidez por debajo del rango, que se produjera un reingreso y buscar zonas superiores. En ese momento nos dimos cuenta que teníamos también un canal ascendente que podría contactar, como veis, por la parte de abajo con el precio en algún momento, además de tocar esa línea de tendencia principal bajista y que coincidía también en una zona de bastante resistencia volumétrica. Así que lo que estuve mirando estos últimos días fue de intentar cuadrar algún tipo de operación, en este caso con muy poco apalancamiento, dividiendo mi capital en estas 3 líneas rojas que veis aquí, es decir, en este punto de aquí, en este punto de aquí y aquí mismo. Entonces al final conseguimos hacer aquí una entrada con 1/3 del capital y aquí otra, y como veis no nos tocó la tercera, pero bueno, no pasa nada, sino que ya ha empezado a bajar y entre estas dos la media sería más o menos por el medio, consiguiendo hasta el momento un 6,6% de beneficio si hiciéramos la operación en spot. Obviamente con el apalancamiento es un poquito más. Así que bueno, estábamos viendo todos estos días esta gran divergencia bajista que estábamos teniendo, el precio no paraba de subir y aprovechó la ocasión de esa noticia del IPC
además de contactar con esta zona de gran resistencia para comenzar su caída. Justo acaba de tocar con esta línea de tendencia de acompañamiento, tenemos ahí un pequeño soporte, veremos qué pasa, podría perfectamente seguir cayendo, pero bueno, nosotros ahora protegeremos nuestra operación y ya estaría. Lo importante es en estos momentos de indecisión hacer operaciones rápidas, sacar un beneficio y salirnos del mercado, guardar nuestra liquidez, porque ya sabéis que en mi opinión se van a venir tiempos bastante peores. Como siempre, chicos, muchas gracias por estar aquí un día más. Si queréis participar en el sorteo de esos $100 en USDT, lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que habéis acabado de verlo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Recordad que tenéis también nuestra comunidad de Telegram gratuita en la descripción. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.